Pues muchísimas gracias que nos dan la oportunidad de compartir pues algunos temas sociológicos que son de importancia para tus radioescuchas y que seguramente este tema les va a gustar mucho. Se llama Víctimas del Delito. Ajá. Y bueno, que es importante saber qué reformas ha habido y qué avances ha habido sobre las personas que reciben una lesión hacia su patrimonio, a su integridad física, y que de alguna manera el Estado está obligado a apoyarlos. Claro, tenemos diferentes víctimas de delito, de toda índole. ¿Cuáles serían los más comunes, doctor Laguna? Bueno, pues las de homicidio, secuestro y desaparición forzada. Tenemos que los estándares internacionales para atención y aplicación a víctimas del delito pues nos dan protocolos. Ya hay un relator en la ONU que se dedica a monitorear y a ver dónde hubo víctimas del delito. Pero bueno, también hubo reformas en el 2008, donde de alguna manera en nuestra Constitución, ahora sí, ya está especificado que tiene protección y asesoría la víctima del delito, que está plasmado en el artículo 20 constitucional, apartado C. Antes no existía. ¿De cuándo acá es esta reforma, profesor? 2008. 2008, cuando se reformaron los artículos para el nuevo proceso acusatorio. Y por ejemplo, usted nos habla de secuestro, homicidio y desaparición forzada. En el tema del robo calificado, por ejemplo. Sí, nada más puse esos ejemplos, pero son muchos más. Se les llaman delitos de alto impacto. Todo el delito de alto impacto, la víctima tiene la posibilidad y el derecho ahora de acudir a la Fiscalía, en este caso al Ministerio Público, y el Ministerio Público inmediatamente turnarlo a una Fiscalía especializada. Afortunadamente aquí en el Estado de México tenemos 3. Una está en Neza, una está en Naucalpan y una está en Toluca. Pero la víctima del delito tiene que saber, más que nada, que ahora cuenta ya con el imputado contaba o cuenta con un defensor público que el Estado le pone cuando no tenía una defensa particular. Ahora el Estado está obligado a ponerle a un asesor jurídico, así se llama, para que desde el momento que él recibió el agravio, la lesión a su patrimonio, a su integridad física, inmediatamente tenga un asesor jurídico que lo va a llevar de la mano, desde que se presenta al Ministerio Público hasta el que concluya el juicio. Ya no es el artículo 20 constitucional, nos dice en varios apartados, entre uno de ellos es que dice en la fracción 3, recibir desde la comisión del delito atención médica, psicológica de urgencia. Fíjese, y es que era bien triste de pronto que la ley marcaba que, pues las personas acusadas tuvieran un defensor gratuito y las víctimas no tenían este apoyo. No existía. Tal parecía que, la víctima, tú eres víctima y defiéndete como puedas. Ahora no es solo coadyuvante la víctima, sino tiene derechos plasmados en el artículo 20, apartado C, de que si no está conforme con la reparación del daño, puede impugnar esas resoluciones. Obviamente, está obligado el Estado a ponerle el abogado. Inmediatamente, estas pláticas y estos temas son de importancia para la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces, y desgraciadamente, pues las víctimas del delito son las personas más vulnerables.
Sí, tristemente así es. Oiga, doctor Laguna, aquí me asalta una duda. No sé cómo esté tipificado ante la ley, pero por ejemplo en el caso de las pensiones alimenticias, muchas madres de familia no se acercan a la autoridad porque no tienen dinero para un abogado, a pesar de que, bueno, pues en las diferentes instituciones pues se ofrece asesoría legal, pues a fin de cuentas siempre se necesita pagar determinado dinero. ¿Ellas podrían estar catalogadas como víctimas del delito? ¿Se considera delito no pagar la pensión alimenticia? La pensión alimenticia se puede pedir por dos vías. Una es la vía civil, pero también el Estado, los legisladores previeron que, bueno, a veces los señores dicen, pues no trabajo, no tengo una nómina donde me puedan descontar, y entonces para eso tipificaron el incumplimiento de alimentos por medio de la vía penal. Y aquí un llamado a la sociedad que tengan ese problema, que acudan a las instancias del DIF. Es gratuito el servicio. Existe un procurador del DIF que está obligado a llevarle todo su procedimiento sin ningún costo. Por eso es importante estos temas. Y si bien es cierto, no es una víctima del delito como tal, pero sí es necesario hacérselo saber a la sociedad que puede acudir a esa instancia. La víctima del delito son delitos de alto impacto. Como los que ya nos mencionó. Como los que ya mencioné. Obviamente, también es importante decirle a la sociedad que, bueno, inmediatamente el Estado previó en las reformas al artículo 20 constitucional y por tratados internacionales, hay un tema que la ONU, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué nacen las víctimas del delito? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo muchas víctimas del delito. Entonces, en los tratados de Ginebra se pusieron reglas a la guerra. Y nació el derecho humanitario. Y al nacer el derecho humanitario tiene reglas. Pero una de ellas es que el prisionero de guerra no tenga trabajos forzados y no sea tratado inhumanamente. Si es un prisionero de guerra, pero no por eso lo van a matar, no por eso, no, lo tiene que tener ahí para que en el momento de firmar las capitulaciones, el Estado que lo tiene detenido lo libere con vida. Si bien es cierto, van a decir muchas personas, no, pero en la guerra se vale todo, no. No se vale todo. Están tipificados los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. La lesión a la vida, la lesión a la humanidad. Por eso dice de lesa humanidad. Y en este caso, ¿por qué nacen la atención a las víctimas del delito? Porque, de alguna manera, los que han creado o han presionado, efectivamente son las víctimas. Las organizaciones sociales presionaron para que se legislaran leyes en atención a las víctimas del delito, y afortunadamente aquí en México pues nacieron las reformas del 2008 y pusieron en el 20 constitucional, en el apartado C, que no es por lo menos, inmediatamente que recibe el agravio la persona, tiene derecho a un abogado. Y que se lo otorgue el Estado con toda gratuidad. Pero también es importante que el Estado tenga capacitación a estas personas. No cualquier persona de una fiscalía está capacitada para poder atender a la víctima del delito. Si ustedes van a un ministerio público normal, inmediatamente lo debe poner y trasladar para atención a una fiscalía especializada. Porque no es lo mismo atender a una víctima del secuestro que a una víctima de desaparición forzada. Le doy el dato. ¿Por qué? Porque la víctima del secuestro tiene un daño psicológico inmediato. Por lo tanto, debe de ser tratado por medio de psicólogos. Debe de tener un protocolo. Y no es lo mismo alguien que sea víctima de un familiar de desaparición forzada.
¿Y cómo se puede diferenciar un secuestro de una desaparición forzada? Esa es una buena pregunta y se la voy a responder, Sandra, y al público. El secuestro, hay de por medio, el tipo penal, el delito dice que debe de haber de por medio que hay un rescate. Ok. Y en la desaparición forzada no. Es cuando no vuelves a saber de las personas, que se da mucho en la trata de personas, en cuestiones políticas, en enemistades. En una desaparición forzada, pues entran peritos antropológicos porque deben de buscar, pero no existe el cuerpo. También pudiera suceder en el secuestro, que mataron a la víctima. Pero si la víctima quedó viva y va a pedir atención, debe de atenderla un fiscal especial. No cualquiera. Está obligado el Estado a ponerle un fiscal especial, porque no lo dice cualquier, está legislado y por protocolos y estándares internacionales. ¿Y así se llama la Fiscalía Especial Antisecuestro? No, es Fiscalía Especializada para atención a víctimas del delito. Ok. Y una es la Fiscalía Antisecuestro, donde hay un fiscal con un número de elementos de la Policía Ministerial que actúan para prevenir o para perseguir después del secuestro. Y dar con el paradero del secuestrado. Esa es una fiscalía especializada. Pero esta es otra fiscalía especializada para atención de las víctimas del delito. Está tan interesante el tema que nos comparte el día de hoy nuestro amigo y colaborador, el doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, acerca de las víctimas del delito, que si usted tiene alguna duda o algún comentario, con muchísimo gusto lo recibimos al 55 37 36 05 28, mensaje de texto, o en el Twitter @rmzumpango. Es tiempo de que hagamos una pausa. Esto es Trazos y Señales, el curso de la vida.